Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al coronel mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Celestino Mosterín. ¿Cómo estás, Celestino? Hola Matías, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por brindarme este espacio, eh, por tu interés y sobre todo muchas gracias por difundir la causa de Malvinas. Por favor, el agradecido soy yo y es un gusto para mí poder entrevistarte y que nos puedas contar tus experiencias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para ir empezando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo nació esa vocación militar. Mira, yo soy tucumano, Ujú. nací en 1962, quiere decir que, bueno, era casi de la misma edad que muchos de los soldados, de los valientes soldados que me acompañaron a Malvinas. Sí. Y bueno, con 12 años me vine a estudiar acá al Liceo San Martín. Ujú. Por eso yo también me gusta decir y reconocer que gran parte o casi la mayoría de la formación militar que tuve, la tuve desde el liceo. El liceo con su formación tan exigente, tan digamos, rígida para lo que es los parámetros de un adolescente de hace 40 años casi, y de ahora también, este, me fue moldeando y fue despertando la vocación militar. Y como muchos compañeros míos, también en ese momento motivados, me imagino yo, interpreto yo, por lo que fue el conflicto con Chile, la necesidad de, digamos, de la defensa de la soberanía, el futuro de la patria, etcétera, etcétera, me incliné por la carrera militar y así fue que ingresé en el colegio militar. ¿En Ahora, en qué el colegio año? militar yo ingresé y apenas terminé el liceo, en Sí. el 79 terminé el liceo y yo ingresé a segundo año del colegio militar, elegí infantería Ujú. y bueno, hice segundo año de colegio en el año 80, tercer año en el año 81 y en el año 82, cuando estaba iniciando cuarto año del colegio militar, se produjo el tema de la recuperación de Malvinas y ahí fue que nosotros egresamos en abril, en vez del egreso previsto, Ujú. que era el egreso normal, era para el mes de noviembre o diciembre. La Este, promoción 113, ¿no? es la promoción 113, la promoción y las Malvinas, en la que como muchos compañeros míos Ujú. eh, fuimos destinados a distintas unidades del país. En 2 días se preparó el egreso, se Sí. egresó, se recibió el armamento que teníamos cada uno como oficial, se completó muy poco del equipo y cada uno partió hacia el destino que le habían asignado, más o menos en una cantidad de entre 8 y 10 subtenientes, para el caso de la infantería, Ujú. para cada uno de los regimientos de infantería, sin tener previsto en ese momento, por eso sí lo aclaro mucho, Sí. sin tener una idea muy, muy clara de a dónde íbamos a ir destinados para la operación. Ujú. Estamos hablando de los primeros días de abril, negociaciones, conflicto, ONU, todas esas alternativas que se fueron dando en esos momentos del principio del conflicto después de la recuperación. Sí. Y nosotros fuimos destinados, yo fui destinado particularmente al Regimiento 12 de Mercedes Corrientes, una unidad del norte del país, que como muchas de las unidades del norte del país, también quiero recalcar que no eran las unidades que tenían la prioridad operativa, Ujú. porque la prioridad operativa, justamente por el conflicto con Chile, estaba en las unidades de montaña y en las unidades del sur, que ya en Bien. ese momento eran prácticamente todas unidades muy bien equipadas y las del sur estaban mecanizadas.
ya tenían blindados, quiero decir, todas las unidades, esas unidades del sur de infantería prácticamente ya tenían blindados. Ah, bien, te Entonces, entiendo. las unidades del norte, acuérdate que el norte en Corrientes linda con Brasil, Ujú. no había un conflicto importante con Brasil, pero sabíamos sí que todos tenían un papel o una participación en el conflicto en el sur. Todavía no sabíamos qué. ¿Eh? Perfecto. Entonces, llegamos a las unidades y junto prácticamente con nosotros llegó el refuerzo que hizo el ejército para completar los cuadros de oficiales y suboficiales, sacando a gran parte de la gente que estaba en institutos militares como Ujú. oficiales, o a gran parte o suboficiales también, de la gente que estaba en cursos de la escuela técnica, cursos de la escuela de guerra, etcétera, etcétera. Esos oficiales se suspendieron los cursos y fueron a reforzar a las distintas unidades. Bien. Eso fue lo que sucedió. Entonces, las unidades se vieron completas y una compañía de infantería, que en el mejor de los casos podía tener 4 oficiales, se vio con 6, 7, 8 oficiales. ¿Mm? Entiendo. Entonces, vos sabés que los puestos en la milicia se asignan por antigüedad. Ujú. A mí me asignaron a la compañía B del regimiento 12 Sí. y este, lo colocaron al teniente López, nosotros le decíamos Lupo López, Ujú. que venía de la escuela técnica, estaba cursando la escuela técnica, él es ingeniero en informática, después se recibió como jefe de sección apoyo. Y a mí me colocaron como auxiliar del jefe de sección apoyo. Bien. Y la Entonces, sí. sí, pregúntame, Y pregúntame, la por favor. compañía B estaba a cargo de quién? La compañía B estaba a cargo del teniente primero Gorriti, Ah, bien. ¿Orgánico de la unidad o también movilizado? orgánico de la unidad, orgánico de la unidad. Está bien. Ahí a él, por ejemplo, le asignaron un oficial ejecutivo, Sí. que es un segundo del jefe de compañía, que era el teniente primero Llorio, Perfecto. que lo Bien. habrás escuchado nombrar, Sí. suele estar muy en contacto con los temas de Malvinas, ¿viste? Sí, sí, sí. Tenemos una relación con Juan Carlos. Claro, Juan Carlos, bueno, permanentemente estoy en contacto con él, ¿viste? Ujú. Bien. Entonces ahí queda más o menos formada la compañía B. Hay que formar la compañía B y bueno, y después de unos días de alistamiento en la unidad, que no se sabía muy, muy en claro a dónde nos iban a desplegar, sí sabíamos que íbamos para el sur, se dividió prácticamente el regimiento y los vehículos fueron embarcados en ferrocarril Sí. hacia el sur y nosotros fuimos embarcados primero en tren. Si yo mal no recuerdo, fuimos a la zona de alguna zona en Santa Fe o Paraná, eso es lo que tengo registro. Ujú. Puedo buscar los registros históricos, deben estar claramente este, establecidos. Sí me acuerdo muy bien que salimos de Mercedes en tren, llegamos a esa zona no me acuerdo si era en Paraná o en Santa Fe, Sí. y desde ahí estoy seguro, si eso sí lo tengo claro, que hubo un traslado en avión hacia el sur. Está bien. Bien. En avión, este, eran aviones de aerolíneas, yo recuerdo que eran aviones de aerolíneas sin asientos directamente, Ujú. eran aviones grandes, Sí. tipo un Boeing 737, un Boeing o 727, eran aviones Ujú. muy grandes, donde entraba prácticamente una compañía y ahí fuimos desplegándonos primero lo primero que hicimos, me parece, si no me equivoco, fue llegar a Comodoro Rivadavia, Ujú. y ahí nos asentamos hasta que llegó la columna de vehículos. Entonces sí tengo en claro que ya teníamos la columna de vehículos cuando llegamos a la zona de Comodoro Rivadavia. Si no me equivoco, también pasamos por la zona de la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, Sí. donde terminamos de recibir algún equipamiento de ropa básicamente. Si no me Bien. equivoco, las camperas de Duvé lo recibimos ahí, antiparra recibimos ahí, refuerzos de abrigo, no de armamento, porque de armamento seguimos prácticamente con el mismo que teníamos. Ujú. Y
y desde ahí sí pasamos al sur en avión. En avión, ¿Eh? bien. Claro. ¿Y esto que era Y más o ahí, menos mediado de abril? sí, ponele que era mediados de abril. Ya Está bien, seguramente era mediados de abril, ¿viste? bien. Entonces, desde ahí, desde mediados del sur, ya con todo el regimiento completo en la zona de Comodoro Rivadavia, Sí. iniciamos el despliegue en un momento determinado y teníamos asignada una zona a ocupar en el límite con Chile, Ujú. al sur de la provincia de Santa Cruz. Este, si no me equivoco, era zona de Monte León, Monte Aimo, Monte Tiñero, toda la zona esa que está al sur de Río Gallegos, Sí. en el límite con Chile, sobre la ruta 40, porque ahí la ruta 40 corre prácticamente paralela, La corre cordillera. no de norte a sur, sino corre de oeste a este. Bien. Bueno, el caso es que en un momento en que estábamos haciendo el movimiento de noche, porque teníamos la prescripción, la orden de que los movimientos debían hacerse de noche, con luces apagadas y demás, en ese momento había una fantasía que no sé si se correspondía con las capacidades reales Ujú. de lo que se podía detectar con satélites o no, con respecto a los movimientos de tropa. Sí. Recuerdo que estábamos haciendo el movimiento hacia el sur desde Río Gallegos en un momento y en el medio de la noche nos alcanza un vehículo en la ruta y recibimos la orden de volver a Río Gallegos, si no me equivoco, a la zona de Caleta Olivia. Ujú. Y ahí es en ese momento en que recibimos, por ahí ponele que sea cerca del 20 Sí. o del 18 por ahí, o de abril, Ujú. la noticia de que nos iban a emplear en Malvinas. ¿Y vos cómo recibiste esa noticia? Con mucha alegría, imagínate, Ujú. con mucha alegría. Nosotros estábamos, todos queríamos participar, todos queríamos ir a la guerra, todos queríamos pelear. Era un momento de mucha algarabía, de mucho festejo, de mucho impulso, de una moral muy alta, lo que es Bien. muy importante para cualquier empresa militar. ¿Te Ujú. imaginas si es importante para un partido de fútbol Sí. o para un partido de cualquier cosa, lo que es la moral para una empresa militar donde hay el riesgo, mucho esfuerzo, va la vida, etcétera, etcétera? Entiendo. Entonces, yo después me enteré, porque hay cosas que te voy contando algunas cosas como las Ujú. viví y Sí. algunas cosas te las voy a marcar que son como me enteré después que ocurrieron, Ujú. que fue que la brigada que estaba en el sur recibe el general Parada, que estaba a cargo de la brigada, esto lo sé por quien estuvo de ayudante del general, recibe de Galtieri Ujú. la orden directa de pasar a Malvinas. Dijo, usted general, pase a Malvinas con su brigada. Este, en Comodoro Rivadavia, no me acuerdo si fue en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos, eso no lo tengo preciso, pero es apenas Galtieri regresa de De las las islas islas. en la visita que hizo, que no sé qué día fue, pero Bien. eso fue el día determinante en que nosotros estábamos yendo hacia el sur y pasamos a quedarnos en Río Gallegos y esperar el puente aéreo para cruzar a Malvinas. Perfecto. Nosotros a Malvinas cruzamos desde Comodoro Rivadavia, ¿En un avión de la Fuerza Aérea? en un avión de la Fuerza Aérea, en un Fokker. Ah, Yo específicamente crucé en un Fokker. bien. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a las islas? Cuando llegué a las islas, lo primero que me sorprendió fue lo agreste del clima. El clima en Ujú. el sur ya es agreste, en Sí. todo el sur. Yo estuve destinado en el sur y demás, pero en las islas, al estar tan este, sujetas a todos los vaivenes del clima marítimo, Ujú. son más agrestes todavía. Yo creo que lo conté en alguna otra entrevista, nosotros llegamos cerca de la noche ya a las islas, en Sí. un vuelo a la tarde, y bueno, nos establecimos ahí en las proximidades del aeropuerto, Ujú. hicimos un vivac, ni siquiera se podía armar carpa porque el viento te llevaba a la carpa, pero el Sí. viento no solo te llevaba a la carpa, sino dormimos esa noche con
con los soldados organizados, tapados con manta y con la capa poncho, que era impermeable, y el viento a la mañana siguiente se llevaba la capa poncho directamente, se volaba, Sí, se iban, tremendo. tremendo, el viento era tremendo. Pues entonces, al día siguiente, que esto ha sido el 23 o el 24 de, De abril. de abril, Ujú. ya recibimos la orden de ponernos en marcha hacia Puerto Argentino. Te estoy hablando que estábamos en zona de aeropuerto, Sí. de ahí fuimos a Puerto Argentino, y ahí prácticamente, inmediatamente nosotros casi no conocimos Puerto Argentino, Ujú. pasamos por alguna de las calles Sí. de Puerto Argentino, y ahí esperamos en algún momento y nos fueron trasladando, algunos a pie, otros en camión, hasta lo que era en ese momento la punta del camino que, que, que sale de Puerto Argentino directamente hacia el oeste Ujú. y que terminaba más o menos a la altura de Monte Wall, Monte Challenger, en uno de los dos. ¿Mm? Bien. Y ahí hacen ustedes como una posición ahí en la vera del camino. Sí, no, ahí nosotros ocupamos posición con frente hacia el mar, que fue la primera noche que ocupamos posición en Monte Challenger, Ujú. si no me equivoco. En Monte Challenger ocupamos posición con frente al sur, Bien. directamente. Bueno, y ahí asignamos las posiciones y ya ahí se empezó a vivir la máxima tensión, pues ya te estoy hablando, no estoy muy en claro con los días, Sí. pero estaba el tema de que la flota ya estaba, la flota ya llegaba y la flota estaba ahí. Acordate que estábamos a muy pocos días del 1 de mayo, creo que fue Sí, el el primer primero. ataque. Sí. Bueno, y ya se vivía mucha tensión en las posiciones. Que sí que apenas llegamos a las islas, no es que nosotros tuvimos un tiempo de aclimatamiento, Sí. de decir, bueno, de recorrer, de reconocer o no. Directamente ocupamos posiciones y ya esa noche estábamos preparados y con máxima tensión esperando al enemigo. Ahí en esa noche, en las primeras noches, o la primera noche exactamente, tanta era la tensión que se produjo un accidente y que después fue determinante en marcar y en instruir claramente a los soldados en el uso de las armas por el peligro que representaba Ujú. abrir fuego por asustarse, prácticamente. Porque eso fue Sí. lo que pasó y fue un accidente muy lamentable, Sí. donde se abrió fuego y hubo varias bajas del lado propio, ¿no? Yo no recuerdo los nombres porque no Sí. eran de mi compañía, pero fue después muy importante para instruir a los soldados de decir, aunque sea de noche, tiremos cuando tenemos un blanco asegurado Ujú. y tiremos al enemigo. Pues imagínate vos, si con un FAL es difícil pegarle a un blanco a 150 metros lo que es de noche. Es Entiendo. decir, Sí. hay a veces en distancias muy cortas se abrió fuego por no reconocer a una determinada silueta, ¿no? Y tenés un fuego que después recibió el nombre muchos años después. A los americanos les sucedió mucho el tema del fuego fratricida, Exacto. pero que en el combate es muy común, muy común. Bien. Con fuego de armas de tiro directo y con fuego de apoyo de artillería también. Ujú. La verdad Sí. es esa. Una coordenada Bueno, mal entonces, dada. Sí. claro, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, entonces nosotros permanecimos ahí y el regimiento ya al día siguiente comenzó a reorganizarse. Ujú. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero ahí ya teníamos la noticia de que el regimiento se iba a dividir en dos. Una parte iba a permanecer en la zona de Puerto Argentino, que iba a ser la reserva heli transportada de toda la posición de Puerto Argentino. Ujú. Eso se conformó como equipo de combate Solari, donde se integró
a la compañía B, que era mi compañía, Sí, con el batallón de aviación de ejército. bien. Y el resto del regimiento, es decir, la compañía A y la compañía C, y Ujú, los apoyos que tenían, porque también está claro que el regimiento no tenía sus apoyos, es decir, un regimiento de infantería tiene elementos de maniobra, que ujú, son las compañías de infantería, que tienen su pequeño apoyo de fuego a través de los morteros de 81 milímetros, y tiene su apoyo de fuego fuerte, que tiene una munición equivalente a la munición de cañón, pero de ujú, menor alcance, a través de los morteros de 120 milímetros. sí, Bueno, los morteros del Regimiento 12 nunca habían llegado a cruzar a las Islas Malvinas. O sea, el regimiento se empeñó después, posteriormente, en combate en Darwin sin esos apoyos de fuego. fundamental. Entonces, nosotros, claro, quedamos ahí y con el equipo de combate Solari pasó a estar a cargo del coronel Corsiglia, que era un oficial que estaba cursando la escuela de guerra y que lo Ujú, habían colocado a cargo de la unidad, de esta compañía, ya con el nombre de equipo de combate, porque integraba los elementos de infantería con los de aviación de ejército. bien. Bueno, y así fue que nosotros cruzamos casi directamente al norte, desde Monte Challenger, donde nos encontramos, Ujú, hacia el norte a un valle que hay entre este monte y Monte Ken. bien. Para que vos te des una idea, es un valle más o menos 2 kilómetros de largo, un poco más, Sí, y debe tener un kilómetro de ancho. Es bastante plano, con un arroyo o con un curso de agua en el medio. ujú, Bueno, y ahí nos instalamos con la compañía y los helicópteros. Entonces, ¿qué hacíamos en esos días subsiguientes? Eh, Acá hay un tema que me olvidé de marcar, de recordar, sí, que esto se conforma con los helicópteros en el lugar a partir del 1 de mayo. A partir del 1 de mayo, los helicópteros que estaban en la zona del aeropuerto o ujú, próximos a la zona del aeropuerto trasladan toda su base a este lugar, que es entre el valle que está entre Monte Ken, al sur de Monte Ken, directamente. bien. Te lo digo así para que sea más, Más sencillo, sí. más claro, más claro. Entonces, en ese lugar, te imaginas que en este valle, con esta extensión, dispersados de la mejor manera posible, Ujú, había cerca de, yo no te puedo decir, no menos de 20 helicópteros, o mira. no 15 seguro, Y toda una compañía. estaban, y toda la compañía. Ujú, Y lo que hacía, bueno, además de los helicópteros, estaba todo el apoyo logístico de los helicópteros, traducido en los rolling, que sí, eran como unos tanques grandes como un auto, casi, ujú, o como un Fiat 600, negros de goma, que se usaban para llevar y traer combustible. Y ujú, había además muchos tachos de 200 litros anaranjados, que estoy seguro que eran combustible como el que se usa en la Antártida, porque tiene ese color característico que se usa para las bases de la Antártida, y también estaban esos dispersos en distintos lugares a lo largo de ese valle. bien. Y ahí la tarea que hacíamos permanentemente era practicar embarque y desembarque, porque te repito, Ujú, éramos una unidad no aerotransportada, no aeromóvil, no adaptada a este tema de manejarse con los helicópteros, y había que instruir mucho a toda la tropa, y nosotros también teníamos que instruirnos con ese tema, por dónde se sube el helicóptero, por dónde se baja, el problema del rotor de cola, el problema de las aspas, porque el terreno era muy regular y podía decapitar a alguno si se acercaba sí, demasiado, si el helicóptero quedaba en una hondonada y alguien se acercaba desde arriba. ujú, Capacidad de carga, etcétera, etcétera, de los distintos helicópteros, y los probables lugares de empleo, que si no me equivoco, tenía cerca de 8 probables lugares de empleo, esta, y se fueron reconociendo cada uno de esos lugares de empleo. bien. Bueno, estaban ahí los helicópteros, este, que
que recuerdo que aparecieron el día 1 de mayo. Nosotros ya nos habíamos trasladado al lugar a pie, los helicópteros vinieron después, cerca del día 1 de mayo, y aparecieron mostrando la franja amarilla de la cola para evitar que les disparáramos. Sí. Tal era la tensión que ya teníamos por la proximidad del combate, ¿no? De que no hubiera fuego propio sobre los propios helicópteros. Bueno, se instalaron ahí, se practicó todo este tema, y todo esto continuó hasta el día, si no me equivoco, el 9 de mayo, que eh, se decide un cambio de posición. De estar al sur, se pasó a estar al norte de Montequén. Todo esto te lo voy diciendo, yo no lo sabía, yo sabía que había un cambio de posición, pero no sabía, pues imagínate, era subteniente, estaba lo más en claro que podía estar un subteniente en ese momento de todos estos temas, porque no llegas a tener una capacitación en la táctica tan importante con tan pocos años. En el colegio militar hay mucho tema dedicado a materias militares, pero más desde un punto de vista académico, no tan pensadas, volcadas a lo que es al terreno y a la conducción. Bueno, y ahí me designaron a mí para estar a cargo de la seguridad de esa pequeña base logística que se había conformado, y me designaron a mí, me dejaron junto con 6 hombres de aviación de ejército, con los cuales con algunos estoy en contacto. Lamentablemente el suboficial Monzón falleció, el suboficial mayor Monzón, pero con los soldados casi todos estoy con uno de ellos, no con casi todos, estoy en contacto. Eran 6 oficiales, 6 hombres de aviación de ejército, y nosotros éramos 2 grupos de tiradores de 10 hombres cada uno con el cabo Llama, a cargo del cabo Llama, otro a cargo del cabo Peralta, y nos dejaron en ese lugar a cargo del cuidado de los depósitos de combustible. Los helicópteros se fueron, la compañía se fue, yo no tenía precisión de a dónde se habían ido, se habían ido, solamente yo tenía en claro de que tenía que dar seguridad a ese combustible. También había equipos de carga, porque el helicóptero requiere unos equipos, unas bombas y demás. También había equipos para hacer arranque de motor, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba a cargo de esta gente de aviación de ejército, y los helicópteros cada tanto venían y se reabastecían ahí. También recibimos ahí varios ataques de Harriet, que nunca le pegaron, le llegaron a pegar al combustible, aunque sí bombardeaban la zona. Por lo menos 3 veces pasaron Harriet y bombardearon la zona. O sea que nosotros ya estábamos alerta de la presencia de Harriet, imagina, ya estábamos prácticamente en contacto con los efectos de la flota, en lo que es el apoyo aéreo. Puede haber habido, yo no tengo registro de eso, alguna infiltración de comandos que estuvieran haciendo un relevamiento de la posición. Seguramente la hubo, porque, por lo que te voy a contar después, porque tuvieron datos muy, muy precisos. Bueno, y ahí a partir de ese momento se convirtió para nosotros un problema la supervivencia, porque no exagero, te digo que éramos 30, no, 20 y pico, y bueno, no teníamos comida. No teníamos comida. Toda la comida que nosotros disponíamos cuando se fue el cambio de posición entraba en un cajón de manzana. Nada. Punto. Nada. Y teníamos en ese momento muy, muy inculcado, muy acendrado, muy fuerte la amenaza de cualquier afectación a los kelpers o a las propiedades de los kelpers y demás. Entonces estaba muy penado el tema de ovejas, bueno. No tuvimos otra alternativa, así que yo siempre que hablo con el cabo Llama le digo, cabo Llama vive en Mercedes Corrientes, estoy en contacto con él siempre, y le digo, Llama, nosotros sobrevivimos gracias a vos, porque él fue el que no teníamos animales, tampoco era que las ovejas
estaban Estaban en todos ahí. lados Malvinas. Había que ir a Sí. buscarlas y él fue y gracias a lo que él, a las ovejas que trajo y a la destreza que tenía la gente, los soldados de Corrientes en manejarse con oveja y en comer, comimos prácticamente durante 20 días oveja frita en grasa de oveja. Mira, Comimos eso. Era lo único que lo único que comimos. había. Sí. Porque también está claro que nosotros, siendo tan importante el hidrato de carbono, el pan, la papa, todas esas cosas en nuestra dieta, Ujú. más con tanto frío, tanta pérdida de- nosotros no comimos pan en todo el tiempo que estuvimos en Malvinas, pero nunca. Entiendo. Entonces, ahí ya empezó a percibirse el deterioro físico. Ujú. Y a esto se agregaba el tema de que, no sé si nosotros por desconocimiento, no, porque también sufríamos muchos problemas estomacales, la gente estaba siempre con diarrea, Ujú. casi deshidratándose, y el agua que teníamos, por supuesto, era agua de los charcos o del arroyo. Sí. No había agua, no había carro aguatero ni nada que se le parezca a eso. Ujú. Así que puede ser por eso, también puede ser atribuible a que se comía las vísceras del cordero hervido, mal Sí. hervido, mal cocinado, lo que sea. Bueno, Ujú. el tema es que tuvimos muchos problemas, eso que también fue deteriorando a la gente, entonces prohibimos que los soldados coman, pero igual este, en cualquier descuido ellos armaban una pequeña ollita y calentaban ahí lo que había quedado de lo que sea y se comía, Y ¿viste? comimos. Entonces ahí estuvimos hasta el día, eh, yo calculo que debe haber sido el día 27 o 28 de mayo, Ujú. en la que 2 días antes vino un helicóptero y, perdón, hago otro reconto, que hay una parte importante que me estoy salteando acá. Sí. Más o menos para el 20 de mayo, Ujú. estábamos hablando de una semana, 8 días, 10 días después de que quedamos ahí, en la parte baja del valle, nos dejan en claro la gente de aviación de ejército que ya no había más combustible. Ujú. O sea, el combustible, si se necesitaba, se iba a sacar de otro lado, pero que no había más combustible ahí. Entonces no tenía mucho sentido que nosotros permaneciéramos en la parte baja del valle. Había habido una lluvia fuerte esos días, había crecido el arroyo y yo tenía la gente demasiado mojada. Entonces ordené que cambiáramos de posición del valle a un pequeño cordón que quedaba al norte y que Ujú. estaba justo al sur de Montequén. Es una pequeña elevación, como una pequeña colina, ponerle que el valle Sí. está a nivel del mar y esto debe estar a 80, 90 metros de altura, una cosa así, por Bien. el estilo. Y entonces, entre esa pequeña elevación y el monte Ken también había un pequeño valle. ¿Por qué te digo esto es importante? Porque el día 21 de mayo, por Ujú. eso yo estimo que los ingleses tenían información muy clara y habían tenido muy claramente cuál era la ubicación de los helicópteros. El día 21 de mayo nosotros tenemos el bautismo de fuego porque nosotros dormíamos en carpas individuales, Ujú. carpas de 2 paños, Sí. puestas contra la piedra para protegernos mejor del viento lo mejor posible. En el 1 de mayo vemos pasar 2 aviones, pero te digo 2 aviones como mirándolo, como si pasaran por la otra vereda de tu casa, Sí. de la vereda de tu casa, y más bajo que nosotros. Inmediatamente me preguntan, ¿qué hacemos, mi subteniente? Son ingleses, tiren, le dije. Los aviones se fueron. Mm. Lo que pasa es que ya vimos que daban la vuelta a Montequén, o sea, fueron como hacia Puerto Argentino, Ujú. yendo de oeste a este, giraron hacia el norte y vimos que encaraban la vuelta a Montequén. Cuando escuchamos todo eso, nos preparamos y ya todos tenían instrucciones de tirar, de cómo hacer el tiro concentrado
de fuego reunido de tiradores Sí. y le tiramos todos adelante de los aviones en las dos pasadas siguientes que hicieron, que creo que nadie tuvo a los Harrier como los tuvimos nosotros, más bajo que nosotros y a una distancia de que si fuera la otra vereda. Nada, sí, ahí nomás. Sí. Y ahí descargamos, cada uno le descargó medio cargador, un cargador, lo que pudo. Ujú. Yo creo que si esos aviones tuvieron impacto, fueron impactos nuestros, y esos aviones hicieron este, tres pasadas, o sea, la primera, y después hicieron dos pasadas más sobre el batallón de aviación de ejército, Ujú. y mi compañía, digamos que estaba al norte de Montequén, yo lo Sí. supe después cuando vi el humo. Ah, Y cuando, bien. cuando vi el humo, ¿por qué? Porque habían llegado a pegarle a un Chinook. Creo Ujú. que en las tres pasadas que hicieron, lograron pegarle al Chinook, que destruyeron el Chinook, se incendió, Sí. y inutilizaron un helicóptero más, que no sé si fue reparado o no. Pero bueno, después tuvo el registro se puede buscar en la historia quiénes eran los dos pilotos que Sí. estaban. Yo ahora no me acuerdo. Ujú. Este, pero bueno, eso fue el 1 de mayo. Unos días después, el 21 de mayo, 21 de perdón, mayo. unos días después se retira de ahí la gente de aviación de ejército, la vienen a buscar en helicóptero y se la llevan. Ujú. Yo me quedo solo con esos dos grupos de tiradores. Entonces, no tenía ninguna información. Mi contacto era el Regimiento 4, que el 4 había quedado ocupando posiciones frente al mar donde nosotros estábamos originalmente, en Ujú. Monte Wall y Monte Challenger. Y ahí siempre recuerdo al subteniente Del Pierre, que era el jefe de la sección Intendencia, Regimiento 4, que cuando tenía algo de sobra nos lo daba, lo compartía con nosotros, Bien. algo de víveres para ir paliando la escasez que teníamos. Sí. Este, pero nosotros habíamos llegado a armar en ese lugar donde habíamos estado con la carpa de un helicóptero, con el protector plástico de un helicóptero y demás, habíamos llegado a armar un lugar para que los soldados descansen también, Bien. donde habíamos puesto hasta cuero. Yo para que te marcarte la importancia que tenía recuperar a la gente que estaba siempre mojada, Sí. y ya empezaba a notarse mucho el deterioro, ¿no? Y Ujú. entonces, en uno de esos eh, salidas que voy al Regimiento 4, eh, consigo un transporte para ir a Puerto Argentino, y me voy hasta Puerto Argentino, pregunto dónde estaba el comando de brigada, llego hasta el comando de brigada. Me atiende ahí, si no me equivoco, un mayor o un teniente coronel, que estaba en ese momento, yo recuerdo que estaba exultante porque habían abatido tenían un prisionero y se había abatido un Harrier. No sé si el Harrier era por alguno que se abatió en la zona de Howard o Fox, o fue el que se abatió en la zona de Darwin. No sé muy bien por la fecha, Sí. puede Sí. haber sido, El estoy de casi Howard, me seguro que parece. esto fue casi seguro el 27 de mayo, y me dijo, Ujú. mire, subteniente, sus problemas, me dije, mire, yo estoy acá, no tengo víveres, no tengo comunicaciones, porque no teníamos radio, yo, o por ahí recuerdo si teníamos unas PLC 3000, pero sin pilas, no teníamos pilas, no teníamos ni una Sí. pila, esas radios llevan como 18 pilas cada una, claro, pilas grandes. Sí. Y me dijo, mire, sus problemas se van a terminar mañana, que se va a emplear su compañía, la compañía a la que usted pertenece, se va a emplear en Darwin. Por eso yo digo que debe haber sido esto el 28 o el Ujú. 27. Se va a emplear, se va a emplear a reforzar Darwin, que está por entrar en combate, y ustedes van a ser trasladados por el batallón de aviación de ejército. Así que vuelva lo antes posible y prepare su gente. Eso es lo que hice, volví Ujú. rapidísimo, Sí. bueno, y preparamos a la gente, que la equipamos para que tenga el equipo listo para subir al helicóptero apenas el transporte eh, aparezca, ¿no? Esté listo, sí. Hasta listo. Entonces, hicimos eso, y yo estuve ahí esperando prácticamente
2 días, no apareció, y esto debe haber sido el 29, seguramente, o el 30 de mayo, me acerqué al Regimiento 4, y ahí me informaron en el 4 el destino de la compañía B, que había sido trasladada a Darwin, que había caído junto con la gente que había caído en Darwin de mi regimiento, Sí, y que la compañía había sido trasladada el día 29, 28 o 29, no recuerdo, creo que fue el 28 de sí. mayo. Y que el regimiento había caído con la plaza de Darwin. Bueno, volví, le informé, le comuniqué todo esto a la gente. Te imaginas que fue un golpe muy fuerte Sí, para la moral de la tropa. sí, Este, y permanecimos ahí a la espera del repliegue, que llegó, si yo no me equivoco, al día siguiente. Por suerte estábamos todos preparados, porque en ese momento teniente Francisco Ramírez, hoy coronel, bajó con el UH-1H en la cresta del cerro donde estábamos, ujú, rápidamente subimos, hizo vuelo táctico al ras del suelo hasta que nos dejó con el Regimiento 4, en la zona del rancho del Regimiento 4. El helicóptero salió hacia un costado, hacia sí. Puerto Argentino, y apareció del lado de Puerto Argentino un Harrier bombardeando, pero casi al instante. Que bombardeó la carpa del rancho del Regimiento 4 y demás. Siguió el Harrier, porque el Harrier era un avión que tenía la característica de casi detenerse en el aire para abrir fuego, Sí. tenía esa para apuntar, para abrir fuego, para tirar los cohetes, las belugas, lo que tiró, o los cañones, Ujú. y cuando se iba el Harrier, recuerdo que el subteniente Pasoli le tiró un blue pipe que le pasó a 5 metros por debajo, una cosa así. Eh, nos agregamos al Regimiento 4, y ahí el teniente coronel Soria nos ordena agregarnos a la unidad, dispersarnos para evitar en la marcha, para evitar el fuego, y de ahí vamos a pie desde Monte Wall o Sí. Challenger, donde estaban ellos, hasta Monte Harriet. ¿Y vos ahí de tu grupo eras el oficial a cargo? Sí, sí, siempre Ah, todo este tiempo era el oficial a cargo, no tenía otro. estabas vos solo con tus Desde suboficiales y el tus 9 de soldados. mayo que, desde el 9 de mayo que te estoy hablando, Sí, hasta esto que habrá sido el 1 de junio, por ahí, o el 30 de mayo, una cosa así, bien. estos días. Después podemos tener la fecha con mucha precisión. Sí, sí, no hay Ahí problema. tomo contacto en el Monte Harriet con mi compañero, el subteniente Jiménez Corbalán, que estaba en una posición con frente al mar. Ujú. Y ahí nosotros pasamos esa noche en esa posición, y ahí ellos estaban más veteranos con el tema del fuego de artillería, porque ellos ya habían estado bajo fuego de artillería Ujú. desde hacía unos días, porque eran las posiciones que se bombardeaban desde el mar con las fragatas, Sí, con mucha facilidad. Bueno, y al día siguiente me entero de que parte de la compañía que no se había podido subir a los helicópteros por falta de capacidad de transporte, entre ellos el teniente primero Gorriti, el subteniente Cañete y unos grupos de tiradores, también se agregaban al 4. Entonces ahí volví a tener un jefe a cargo, ah, que bien. era el teniente primero Gorriti. Entonces estaba el teniente primero Gorriti, el subteniente Cañete a cargo de menos de una sección, y yo a cargo de estos dos grupos que tenía originalmente. Bien. Y con esos quedamos en Monte Harriet con la misión. Me habían asignado a mí, yo ocupaba la ladera, ¿cómo te podría decir? La ladera noreste Ujú. de Monte Harriet, porque al noroeste Sí, estaba la compañía B del 4, si no me equivoco, la compañía del teniente primero Arroyo en ese momento. exacto. Bien. ¿Eh? O sea que si ustedes, Nosotros estábamos sí, si ustedes, pregúntame. si ustedes miraban para adelante, tenían vista al Dos Hermanas, vendría a ser. Prácticamente al Dos Hermanas, Bien. apuntábamos al Dos Hermanas, y la misión nuestra era proteger el repliegue de Ah, la sección de Jiménez Corbalán, que se iba a realizar a través de Goat Ridge,
Ujú. que era tipo una columna vertebral de dinosaurio, para que te imagines, de piedra, Sí. que cortaba el valle de casi exactamente de oeste a este y Ujú. terminaba en Tumbledown. Ah, Yo todo bien. esto lo supe después. Después, Yo lo sí. único que sabía es que para allá había otra tropa. Sí, Todo esto entiendo. lo, lo supe después. Sí sabía, porque sí estuve cerca de algunas reuniones de la plana mayor del Regimiento 4, Ujú. donde el jefe, claramente el teniente coronel Soria, manifestó que la defensa de Puerto Argentino eran dos telas de cebolla, como era muy débil. Ujú. Y realmente era muy débil porque la tropa estaba muy dispersa, y si vos pensás Monte Harry completo, tenía que haber sido por ahí defendido por un regimiento. Y no una compañía y No, un par no de por una agregados. compañía más, un poco más, con un Sí. regimiento reforzado, un regimiento, o Ujú. más que eso, ¿eh? Sí. Más, además por la forma del terreno. Ujú. Bueno, ahí nosotros recibimos un poco más de apoyo logístico, igual muy poco, salvo los 2 últimos días que recibimos una ración, esas que venían en cajita. Ujú. Después siempre se comió una vez al día, y alguna comida que se lograba traer entre el fuego de artillería hasta la punta del camino, porque eso era tal cual como te lo digo, y los Ujú. soldados subían la ladera del cerro con los cilindros de acero inoxidable entre el fuego de artillería. Tremendo, Era sí. así. Nosotros, recuerdo la admiración que comentaban los oficiales más antiguos Ujú. de cómo los ingleses tiraban por un soldado que se movía de la posición. Por un soldado que se movía, y decían, estos tipos cómo tienen tanta munición para tirar por un soldado. Para En gastar realidad discos, lo que sí. hacían, claro, era fuego de hostigamiento permanente. Ujú. Los que estaban en la zona de la turba o en la zona del valle Sí. estaban un poco más protegidos por ahí, porque siempre tiraron con espoleta de impacto, casi nunca tiraron con espoleta de, de proximidad, Sí. y siempre explotaba cuando pegaba o se enterraba, Ujú. en el caso de los que estaban en el valle, en la turba. Igual hacía pozos importantes, y recuerdo haberlo ido a visitar a la posición, a reconocer la posición de Jiménez Corbalán, que estaba justo abajo de la mía y hacia adelante, Sí. y parados al lado mirábamos el pozo que había hecho el tiro de artillería al lado de la posición de él, era tan grande como la posición de él. Tremendo, sí. Para que te des una idea, un cráter de más de 2 metros de ancho. Bien, bien. Bueno, el tema es que tanto fuego de artillería recibimos ahí, Sí. que los soldados, no los oficiales, ni los Ujú. soldados, ya por el ruido identificaban claramente cuándo venía a la posición y cuándo pasaba de largo o cuándo caía antes, ¿eh? Por la diferencia del estampido de boca Ujú. y el zumbido del proyectil acercándose. Después supe, porque lo dijo el teniente coronel Soria en una de cuando él cuenta su experiencia en la defensa de Harry y Dos Hermanas, Ujú. que el regimiento tenía para Monte Harriet una batería de artillería dedicada directamente, que eran 6 cañones directamente a batir el monte. Sí. Y yo no me había dado cuenta en su momento, porque este, en el costado del monte, en la ladera noreste del monte, yo Ujú. había elegido una posición en 2 piedras grandes como autos, que estaban apoyadas así, Sí. digamos. Teníamos la posición ahí, está clara y las piedras están, y en algún momento después te muestro fotos, porque tengo un soldado, mi estafeta Sarabia, que vive Ujú. en Mantilla y Corrientes, y fue a la posición, estuvo en nuestro pozo, Mira. eh, este, que era un muy buen punto de registro. Decía, para el artillero, para el observador adelantado, además, esas piedras eran lo más destacado en la ladera del monte. Ujú. Y ahí, con ese punto, se arreglaban seguramente, o los ingleses arreglaron todos los fuegos. Uno de los momentos más difíciles que tuve ahí, Sí. porque hay que decir cómo fueron también las cosas, y muchas veces yo hablo con mis soldados, y
a veces, aún ahora, 40 años después, a veces hay que levantar la moral porque, ¿por qué está mal el veterano? El veterano está mal porque perdimos. Ujú, muy bien. No está, uno no va para perder. Y entonces, pero, y le digo, bueno, escúchenme, ustedes entiendan lo que es lo normal en una guerra. Lo normal en una guerra es que la infantería elija una posición para Ujú, defender, que va a ser atacada, por eso la elige, porque si no queda pagando ahí ujú, y no sí, se hacen, se eligen así. Pero además que se prepare la posición. Porque como el que se defiende no tiene la iniciativa, no sabe cuándo lo van a atacar, ni dónde, ni por dónde lo van a atacar, la ujú, única ventaja que tiene es el tiempo para preparar la posición. exacto. Nosotros no tuvimos tiempo de preparar la posición, porque la artillería de los ingleses llegó antes a la posición que nosotros. Entonces, yo recuerdo que como de los momentos más difíciles, estar en la ladera, digamos, estar a contrapendiente de la Ujú, artillería inglesa, estar en la ladera sureste de sí, Monte Harriet, porque desde ahí lo ocupamos, y recibir la orden de ocupar la posición, e ir soldado por soldado, jefe de grupo por jefe de grupo, llevándolo de una punta a la otra, designar la posición bajo el fuego de artillería. Es decir, cuando mm, nunca uno se acostumbra a eso, mm, nunca te acostumbras a que te tiren, ujú, menos que te acostumbres a que te tiren con artillería porque es muy explosivo, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, no es que te quiere decir choqueante, es muy anulante, sí, es muy, eh, eh, afecta mucho los sentidos, abomba a la gente por un tiempo largo, te quiero decir. Es entiendo. este tema. Y hacerlo con cada uno. Es decir, vos, Gauto, vas en este pozo, tu sector de observación es este y este, vos vas en este pozo, vos Obregón vas en este pozo, vos García vas en este pozo, vos Sábalo vas en este pozo, y todo eso bajo fuego de artillería, y eso realmente había que tener de parte de los soldados mucha entereza para bancarse eso, de ir y no salir de la zona batida, que es lo que normalmente se hace, sino meterte en la zona batida. Y desde ahí quedaste permanentemente en la zona batida, Tremendo, ¿no? porque Es desde increíble. ahí nunca pararon de tirar, de Todo el día y tiempo. de noche, todo el tiempo. Bueno, y de ahí eh, ahí tratamos de preparar la posición lo mejor que se pudo. Ujú, Recibimos un ataque importante la noche del 8 al 9. Y la noche del 8 al 9, la noche del 8 al 9 por Goat Ridge, Goat como camino de las cabras, digamos, sí. por Goat Ridge se infiltraron ingleses, no sé de qué magnitud, porque después no, la verdad es que no leí si fue una compañía, si fue menos, pero este, ellos se infiltraron, sobrepasaron la primera línea, Ujú, o sea, pasaron entre Dos Hermanas y Monte Harriet, se infiltraron ahí y tiraron hacia nosotros y hacia la sección morteros pesados del subteniente Juárez, que estaba directamente al este de Monte Harriet. sí. ¿Eh? De ahí le repelimos el fuego y aguantamos la posición. Y nos tiraron con todo, porque para que esa gente se pueda desprender, tiró, nunca la artillería inglesa tiró tanto. Pero admirablemente gran parte de los proyectiles cayeron en la zona de la turba y y algunos de por lo menos uno o dos de los grupos que yo tenía, Ujú, logró colocarse a contrapendiente y protegerse. y protegerse, y Sí. no tuvimos bajas. Sí tuvo bajas la otra sección, que era la sección de Jiménez Corbalán, que estaba al sur, Ujú, y ahí fue que al día siguiente yo ya le había pedido a Gorriti alguna oportunidad para ir a Puerto Argentino, para mandar telegrama de la gente nuestra, de todos los soldados. Te dejaban mandar un telegrama muy cortito, que sí. decía estoy bien, saludos, tanto. Ujú, Eso era lo que te dejaban poner nada más. Y sí. yo me llevaba una lista de todos. También pude, gracias a un capitán, el capitán de Urquiza, que conocía de, de otro lado y me encontró y me ayudó en Puerto Argentino, Ujú, también pude ahí hablar
por un phone batch por teléfono, en mezcla de teléfono y radio con mi madre, y dejarle claro que estaba en Puerto Argentino, porque Puerto Argentino era, parece que no, pero era un lugar con más alguna posibilidad de protección, aunque que estar en En los cualquier otro montes, lugar, sí. claro, y después de ahí nos conseguí una aguja de percutor que se le había roto a Ramón García, que me había dicho, habíamos hecho una prueba de tiro con los fusiles, o había querido tirar esa noche el 8 al 9 y tenía la aguja del percutor rota. Sí. Te aclaro que teníamos el armamento que podía tener el ejército, como yo digo, el ejército de la zona norte, un ejército con una prioridad, fusiles, ametralladoras y demás con mucho desgaste, muy usadas en instrucción, bueno. Entonces, conseguí ese repuesto, me acuerdo que conseguí también unas latas de corned beef, que eran oro directamente, Sí. y me volví a la mañana siguiente porque a la noche ya no se podía mover nadie. Te podías mover solamente durante el día. Me reincorporé a la mañana siguiente. Bueno, ¿qué es lo notable de esto que te quería marcar? Es que me asignaron cuando fui a Puerto Argentino la tarea de hacer el registro necrológico de un de Cabo Gómez Soldado González, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Si no se invierten los grados del regimiento 4 que habían muerto la noche esa del 8-9. Entonces los llevamos en un mismo 421 que vino a buscarlo, los entré al hospital, bueno, y yo iba de acompañante del conductor, le dije, bueno, haga marcha atrás en el hospital, salió de adentro del hospital un suboficial corriendo, un oficial, no me acuerdo, me dijo, mi subteniente, no me haga esto, por favor, saque los cuerpos de acá, que no quiero que lo vea toda la gente que está para revista médica. Porque ya se iba afectando la moral mucho. Sí. Entonces, fui al costado del hospital, presencié el registro ecológico con mucho respeto, me entregaron los efectos personales y demás, había un capellán que le dio el responso, y bueno, y de ahí al día siguiente me volví a la posición con esto que había conseguido, ¿no? Y habiendo hecho las comunicaciones que necesitaba. Bueno, y ahí nos ataca nuevamente en Monte Harriet la noche del 11 al 12. Sí, la noche del 11 al 12 de junio, que ahí nos atacan directamente con muchísima sorpresa desde atrás. Vos imaginate que estás esperando el ataque de frente y el ataque te viene, toda tu posición está armada hacia el frente y el ataque te viene desde atrás. Yo recibo una estafeta del teniente primero Gorriti que me dice, vaya con la MAC porque nos están atacando desde el lado de la sección morteros pesados. Yo me adelanto con la MAC que la tenía el sargento Perdiguero y el soldado Miño. Miño falleció hace poco, Perdiguero también. Les asigno la posición y me adelanto hacia el puesto comando, pero cuando voy llegando al puesto comando de Gorriti, lo que escucho son gritos en inglés, por todos lados. Ya estaba tomada la zona. Vuelvo a tomar contacto con mi gente, ordeno el fuego de la ametralladora que hace fuego, y con mi gente pongo una posición de bloqueo que estaría, te diría, apuntando prácticamente como si apuntara al noreste, porque nosotros estábamos al este, estábamos apuntando casi más al este que al norte, digamos. Te entiendo. Directamente hacia Puerto Argentino. Sí, de Bueno, ahí venían los británicos. de ahí venían los británicos. Que después es exactamente como está marcado el ataque. Yo creo que ellos tomaron como línea de partida por el ataque el camino, y de ahí atacaron el cerro. Y después, muchos años después, yo me di cuenta de lo que habían hecho esa tarde que yo volvía de Puerto Argentino, cómo bombardearon esa ladera, es decir, la ladera este de Monte Harriet. Y yo decía, ¿por qué están tirando acá? ¿Por qué están tirando acá? Nunca tiraron acá. Para ablandar esas Estaban tirando posiciones. para, entiendo yo, para generar algún
una posibilidad de cubierto en Ujú. la turba, porque se generaba algún cráter cuando pegaba en la turba, pero cuando pegaba en la zona como la que estábamos nosotros, que era zona de Sí. piedra, se potenciaba la explosión. Ah, porque todas las piedras son Ya, como proyectiles. claro, toda la piedra volaba y aparte el proyectil explotaba sin enterrarse. Ujú. Bueno, los ingleses no atacan esa posición de bloqueo, la ametralladora hace fuego, Sí. pero después los ingleses siguen por la ladera sur su ataque. Todo esto lo supe después. En Ujú. ese momento yo solo tenía la confusión del ataque, tratando de mantener el control de mis hombres, y vi que estaban combatiendo atrás mío en ese momento. Sí. Como yo me había plantado prácticamente hacia atrás, Sí. pero del otro lado Del monte. del, del monte. Ujú. Bueno, se produce después de un tiempo, todo esto habrán pasado por ahí horas, Sí. se produce una pausa de fuego en la que yo me desplazo de la posición hacia el lado del puesto comando, donde yo sabía que estaba el puesto comando, pero el puesto comando donde nosotros, del regimiento donde nosotros estábamos, ha estado no menos de 500 metros, o 400 por lo menos, Sí. porque el monte Jarret era grande Ujú. y largo, y me encuentro ahí con el soldado Miño, que me dice, el jefe de regimiento ordenó el alto el fuego. Bueno, este, escucho gritos en inglés por algún lado, al costado nuestro, hacia el lado donde estaba la sección de Jiménez Corbalán. Sí. eh, Me vuelvo hacia donde estaba la gente mía y ahí realmente les dije, mire, si nosotros nos quedamos acá hasta que amanezca, vamos a ser Ujú. prisioneros en la posición donde estamos. Los que quieran venir conmigo voluntariamente, y todos prácticamente vinieron, Sí. nos vamos a replegar hacia Puerto Argentino. Ah, mira. Porque también estaba el tema, que yo les dije, los que queden acá probablemente terminen como la gente del Regimiento 12 que murió levantando campos minados, era lo que nosotros creíamos. Sí. En realidad murió trasladando munición Municiones que explotaron, en sí. Darwin. Ya nos habíamos enterado de eso. Ujú. Ya era, ya se usaba hasta psicológicamente ese tema. Sí. Entonces, ahí dije, bueno, vamos a iniciar, le establecí cómo era el camino y cuál Ujú. era el punto de, de encuentro, de contacto que íbamos a tener cuando llegáramos a Quad Ridge, que la teníamos ahí, yo calculo que más o menos habrá estado a 500, 600 metros de Sí. la posición donde teníamos, y descendimos en un repliegue ordenado, Ujú. hasta que por supuesto el enemigo se dio cuenta de que nosotros estábamos replegándonos y nos abrió fuego con todo, con todo. Nos agarró prácticamente sobre lo que nosotros llamábamos un río de piedras, Ah, sí. y ahí yo vi hasta cómo le entraba la munición, porque nos tiraban con trasante. Ellos tenían Ujú. mucha trasante. Sí. En la pierna al soldado de Sena, Ah, mira. que queda caído ahí. Sí. El soldado grita, el soldado Mendieta se vuelve para ayudarlo y Ujú. se queda junto con el cabo Farías, y yo me adelanto controlando a la gente bajo un tremendo fuego hasta que llegamos a reunirnos todos en, en, la, en Wat Ridge. Ujú. Entonces, ahí en Wat Ridge nos reorganizamos, vemos si el enemigo persigue o no persigue. No nos persiguió, estamos a 600 metros y no nos persiguió, ni nos siguió tirando, y ahí con el herido cargado, que yo siempre creí que tuvimos dos heridos, no uno, pero bueno, es que yo recuerdo desde escena, Sí. iniciamos el camino, que habrán sido de 1,5 kilómetros o 2, y con las primeras luces llegamos a tomar contacto con el 25. A todo esto no se encontraron con ninguna tropa argentina, eran No, ustedes solos. no, nosotros solos. Bien. Yo calculo que el repliegue que hicimos habrá sido un repliegue cerca de las 6 de la mañana, Sí. porque llegamos al 25 con las primeras luces. Ya estaba clareando. Ya estaba clareando. Y cuando Claro. llegan allá, me imagino Cuando que llegó será el Monte Tumbledon. Tumbledon, Bien, Tumbledon, bien. ahí tomo contacto con Vázquez. A ellos lo conozco a Vázquez.
Ujú. Vázquez me dice, la orden que tenemos Sí, es que se agreguen a la primera unidad con la que toman contacto. ellos, está bien. Bueno, sí, sí, pero digo, pero ustedes no van a poder cavar posiciones. Yo voy a agregar su gente a las posiciones mías y usted se queda conmigo. Le digo, con el herido que hacemos, le digo, no, con el herido lo evacuamos nosotros. Ah, bien, Está bien. Entonces, evacuaron al soldado de escena sí. y ahí quedamos repartidos en las posiciones del BIN 5, que ya estaba preparado para... Ahora, era una unidad, como yo vi, mucho mejor preparado en sus posiciones, en su equipamiento y demás, que lo que teníamos nosotros, Y porque de ahí lo que yo corre, había sí, percibido. ahí corre lo que dijiste vos, el factor tiempo. Ellos tuvieron bastante tiempo en preparar las Ellos posiciones. estuvieron siempre ahí, Exacto, siempre en ese lugar. Para que sí. des una idea, la posición donde estaba Vázquez tenía 2 rieles de ferrocarril Ujú. puestos a lo largo del Pozo de Zorro. Sí. Arriba de esos rieles tenía tambores de 200 litros llenos de tierra Ah, y muy bien arriba de eso preparado. estaba tapado y camuflado. Y tenía un hueco por el que entraba una persona nada más. Mira, O sea, el huequito era chiquito, para entrar como una escotilla, sí. digamos. Pero Ese una era el hueco, posición bien, bien preparada. era una posición muy bien preparada y las comunicaciones también estaban muy bien preparadas. Bueno, y ahí, Y te hago una pregunta rápido. sí, ¿Ustedes qué llegaron con el armamento personal que tenían y las municiones que le quedaban? No tenían otra cosa. nada más, No nada más. tenían bolsa a dormir, nada. No, no, nada, Por nada, no eso, teníamos equipo. está bien. Primero porque no teníamos mochila. Ujú. En Malvinas no se usó mochila. Sí, Y segundo porque no hubiéramos tenido ninguna oportunidad de cargarla. exacto, está bien. Bien. Este, entonces llegamos ahí, sí, nos dieron un poco de víveres para recuperar a la gente nuestra, pero yo tengo que decir claramente Ujú, que mi gente y yo estábamos anímicamente liquidados. ujú, sí. No, no, no me avergüenza decir eso porque Obvio. fue creciendo. De todas formas, no sé, la inocencia de la juventud o la idealización de que no podíamos perder. Ella. Yo no Ujú, podía entender que perdiéramos, sí. de que no tuviéramos ninguna salida, Ujú, porque estábamos en una isla y estábamos con un bloqueo, sí. de que no pudiéramos salir, y de que no hubiera ninguna posibilidad, ni plan, ni táctica, ni estrategia para dar vuelta a ese resultado. Porque yo pensaba, bueno, ahora van a saltar te digo lo que pensaba, Sí, los van a saltar los paracaidistas. paracaidistas en Darwin y lo vamos a hacer un sándwich entre los dos. El estado de la moral de todos estaba deteriorada, Ujú, pero de los que veníamos replegándonos más, peor. Ujú, más, más. Porque estar tantos días deteriorado por el clima y tantos sí. días yendo deteriorado por el fuego, los avances y los éxitos del enemigo, Ujú, pega mucho, pega muy fuerte. Tan es así que en un momento Vázquez me dice, en el, yo creo que debe haber dormido el día, ese 12 lo debe haber dormido completo, mis sí. recuerdos son más del día 13, Ujú, que Vázquez me dice, su gente ahí está haciendo fuego, y están con la moral muy baja, como diciendo, vaya a los que estaban en la posición. sí, Yo no sí. fui porque obviamente las posiciones ya estaban harto conocidas nuestras y calentar una comida era lo único que podía este, mejorar un poco Es- que el soldado comiera, esa moral, sí. ¿viste? Claro, bueno, el tema es que quedé ahí en la posición con Vázquez y bueno, después es bastante conocido el tema de toda la defensa de Vázquez, de Tumbledown, que Ujú, para mí es un ejemplo de soldado y de conductor en la total adversidad, ujú, como se vivió eso. Yo sí tengo, hay muchos temas en los que después se discutió que tendría que haber hecho este, esa posición o no. Yo creo que actuó de la mejor manera posible, considerando que rechazó el primer ataque, ujú, esa posición rechazó el primer ataque. sí. Yo recuerdo haber estado en la boca del pozo con él para pasarle
la, la- él me había dejado a mí con la pistola de señales Ujú. amarilla, que creo que era la bengala amarilla, que era la bengala del ataque, Sí. del repliegue, Ujú. y en un momento él la tuvo en la mano y dijo, no, no nos replegamos. Ah, mira, lo decidió en el momento. Lo decidió en el momento. Y nos Ujú. quedamos en la posición. Y después, eh, creo que se ajustan totalmente a la descripción, los diálogos que él tiene pidiendo los refuerzos Ujú. y pidiendo los apoyos, incluso el fuego sobre la misma posición. Yo lo reemplacé porque en algún momento él o tenía que bajar o tenía que hacer algo que le impedía estar afuera, Sí. entonces me pidió a mí que nos turnáramos con el suboficial Fochesato Ujú. para salir de la posición. Yo había logrado, tenía roto un visor nocturno que se había partido al medio y Ajá. lo traté de usar, pero prácticamente no se veía. Yo intuyo que no se veía porque en algún momento los ingleses usaron humo Ah, mira. para ocultar Su su avance, avance, su pero movimiento. era casi totalmente blanco. Sí. También en esa posición estaba Silva, que el 13 a la tardecita noche habíamos compartido ahí una reunión en la posición de Vázquez. Sí. eh, y recuerdo en alguna de las momentos en que lo reemplacé en la boca de la posición, Ujú. que pude marcar claramente desde dónde nos estaba tirando una ametralladora ¿Y de dónde venía el fuego? contrasante. El fuego venía directamente Sí. en esa posición, venía directamente desde el oeste. Bien. Yo intuyo que era una posición montada exactamente arriba de Goat Ridge, Ujú. de las crestas de Goat Ridge por donde nosotros nos habíamos desplazado y por aproximadamente a 300 o 400 metros. Porque tengo muy clara la visión de ese fuego, De cómo y venía. sobre la base de esa indicación, Sí. él pidió fuego de artillería, partiendo de la posición de él. Ujú. Sobre la base de la indicación de la posición de él, rumbo y distancia, Sí. pidió fuegos de artillería. Después pidió fuegos de artillería cuando ya los ingleses se los veía avanzar sobre la posición, y en un momento en que yo estaba también fuera del pozo, Ujú. recuerdo que se acercó un soldado que salió de la posición, soldado palavecino, Ujú. que yo que era el regimiento, creí que era el regimiento 4, después confirmé que era de Infantería Marina, a Ujú. decir que Silva estaba herido y que tenía tiros en el pecho. Ah, fue hacia el pozo de Vázquez. Fue hacia el pozo de Vázquez, Sí. yo le di la novedad a Vázquez, Vázquez le ordenó que vuelva a la posición. Sí. Yo creo que ahí estábamos muy en claro, lo coligo mucho después y demás, de que no había salida, o sea, no había posibilidad de repliegue. Sí. Vázquez empezó ya a insistir mucho más en el tema del refuerzo, Ujú. porque desde temprano decían que iba a llegar un refuerzo, que iba a venir un refuerzo, Que nunca llegó. y nunca llegó, Ujú. y ahí cuando ya no se podía seguir combatiendo a juicio de él, es que él rinde la posición. Ah. Y de ahí nos sacan los ingleses del pozo Ujú. directamente, durante la madrugada del 14. Yo calculo que habrá sido esto cerca de las 6 de la mañana, no lo tengo con precisión. El ataque empezó como, A creo las que 9 de la noche, más o noche. menos. O sea, mira, o sea, Creo que a las bastante 9 8 de la noche, si no me equivoco. Sí, este fue el segundo ataque, porque el primero fue rechazado. rechazado, sí. Y una ¿Viste? vez que, Eh, que los toman una vez que prisioneros, nos toman prisioneros a ¿cómo fue nosotros ahí, el trato? no, el trato fue bien. Sí. A Vázquez se lo llevan porque él pide hablar con la gente de él para que cese el fuego Sí. y salgan de la posición, que es lo que hacen. Ujú. Después yo pierdo contacto con él y a nosotros nos llevan a un lugar de reunión de heridos y prisioneros Sí. que estaba por cerca. Yo me imagino que todo se desarrolló sobre Goat Ridge, que era Ujú. la única zona más o menos a cubierto que podía existir por ahí. Sí. Y había un inglés que gritaba que se moría al lado nuestro. Este, Ahí nos hacen la requisa de prisioneros, Ujú. después nos trasladan a otro lugar
y después finalmente terminamos desandando el camino ya pero con luz hacia Monte Harriet. Ahí nos embarcan en un Chinook y nos llevan a la zona del corral de ovejas de Fitzroy. Y ahí, Ahí sí. lo vuelvo llega Vázquez de nuevo. Ahí lo tengo, ahí ya estábamos con Vázquez nuevamente. ¿Y pudieron cruzar algún tipo de palabra o algo? No, no, sí, sí, fui muy interrogado. O sea, a Ah, mí me interrogó un capitán de inteligencia inglés, sí. que lo que él quería saber era dónde estaba el regimiento 25, Ujú. era su preocupación fundamental. Mira. Este, por supuesto, no dimos ninguna Información. indicación, ninguna información. Ujú. Después así, conversando, porque obviamente ellos hacen inteligencia permanentemente, pero conversando, Sí. ellos nos dijeron, nosotros necesitamos una marina nueva. Nosotros en ese momento no teníamos idea de la magnitud de las pérdidas que ellos habían tenido. ¿Eh? Este, Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Taján, sino, no, a Paván, perdón, Paván, Sí. que era un comandante de Canberra eyectado esa noche, que Ah, había mira. atacado las posiciones el 14 de junio. Él se pudo eyectar y, y el copiloto no, eran amigos, Ah, el piloto era Casado el que cae, sí, y Pastrán Casado. o algo así. Pastrán Sí, se eyecta. sí, y Bueno, Casado no puede. nosotros recibimos a Pastrán en la posición, le dimos calor entre todos, porque el tipo estaba con hipotermia, Sí, lo habían perfecto. sacado del mar prácticamente. Sí. Bueno, y no podía con su remordimiento de que el copiloto no se había podido eyectar. Ujú. Bueno. Bueno, son cosas que van surgiendo después, bueno, el camino, la vuelta y todo lo demás. Pero bueno, el tema es, Ujú. hoy en día, yo sigo en contacto prácticamente permanente Con tus con los soldados. soldados, Ujú. también con los familiares de los muertos, Ujú. el sobrino del soldado García, que murió al lado de Silva en Monte Harriet, en Tumbledown, También, el sí. soldado García, un tipo bárbaro, un soldado ejemplar, uno de los pocos que mantenía la moral alta durante el repliegue. Él se quedó hacia atrás en el repliegue, protegiendo el repliegue de todos. Yo lo había puesto como retaguardia de combate en el repliegue. Era el que yo le había conseguido la aguja de percutor que se le Ajá. había roto del FAL. eh, un correntino bárbaro. Y bueno, también con la hermana del soldado Julio Romero, Huichi, indio, Mira. indio, Sí. del Chaco, Ujú. este, excelente soldado también, que murió en Monte Harriet del 12, este, experto en encontrar agua. Mira. A él le pedíamos que nos diga dónde cavar. Él iba, no sé, caben acá, y ahí enseguida Había encontramos agua agua. de buena calidad, ¿sí? Tremendo. Este, bueno, y van pasando los años, ¿viste? Ujú. Nos vamos poniendo viejos y a veces la moral decae, Sí. pero uno trata de que a pesar de que perdimos, se valorice lo que hicimos. Exacto. Quizá no se valorice de la gente, porque yo soy un convencido que la gente Ujú. lo aprecia mucho, que nosotros, que el veterano lo valore lo que hizo. A veces Ujú. es, difícil de convencer, pero estamos previendo muchas acciones para los 40 años. Sí. Bueno, y tenemos que seguir, como decimos, malvinizando, Exacto. Sí. generando una visión ya no solo de la guerra, del heroísmo, de la entrega, de la Ujú. sangre, de todo eso, sino también de la importancia que tiene para nosotros seguir con el reclamo y Ujú. proteger la soberanía del país en todos los lugares donde esté amenazada, que no es solamente Malvinas, porque también está amenazada en el sur, La también Antártida. está amenazada en la Antártida, Ujú. en el mar, Sí. con los recursos, con la explotación De sin pesca. límite de los recursos de pesca, y Sí. también en el sur con intentos Sí. secesionistas que no De, están contemplados en nuestra constitución, ¿viste?
Exacto. porque querer armar un estado entre Chile y la parte de Chile, parte de Argentina, y arrogarse los títulos de prácticamente toda la Patagonia, es muy peligroso. Parece un chiste, Pero no lo es. pero no es un chiste, No, no. porque es una zona tremendamente rica. Ujú. Hoy ya vemos que se anuncian tremendas inversiones de 8.000 millones de dólares para producir hidrógeno ahí, Sí. sobre la base de la capacidad hidroeléctrica, de la capacidad de los vientos, de producción que tienen los vientos. Es una zona riquísima Ujú. y es nuestra plataforma para Malvinas y para el mar, y para la Sí, Antártida, por supuesto. Pero exacto. primero para el mar, después para Malvinas y Y por la Antártida. permanentemente para la Antártida. Entonces, hay que darle mucha importancia a eso, Matías. Sí. Así que bueno, Matías, espero que si tenés alguna pregunta estoy disponible, y si no, como quieras. Yo la Cuando quieras verdad, hablamos de nuevo. muchísimas gracias. Yo la verdad, realmente te quiero agradecer. Disfruté mucho entrevistarte y te quiero decir una sola frase. Yo sé que la palabra derrota suena mal, pero fue una digna derrota. Se le Bueno, enfrentó, muchas gracias. se le enfrentó con lo que se pudo a la tercera potencia de ese momento y no la pasaron bien y ellos mismos lo admiten. Y hay un dicho que dice, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tus enemigos. Y la verdad que los británicos valoran mucho la entrega que hicieron ustedes y los respetan. Y eso es Bueno, mucho muchas gracias. para destacar. Sí, con respecto a eso, vos sabés que yo tuve la oportunidad de estar en cursos en el exterior, Ujú. este, en Estados Unidos, Sí. eh, no solo con americanos, que también lo respetan a pesar de que no conocen tan en detalle la historia, Ujú. pero sí con otros países, países de Asia, Sí. eh, países de África, incluso de Europa, alemanes, yugoslavos, este, países que algunos miembros de la OTAN, italianos y demás, Ujú. y es impresionante el valor que le dan ellos y cómo estudian y con qué detalle preguntan y cómo quieren saber de todo lo que fue el desarrollo de Malvinas. O sea, profesionalmente desde el punto de vista militar. Sí, sí. Además de decirle lo que vos me dijiste, decir, bueno, enfrentaste a la Ujú. tercera potencia con apoyo de Estados Unidos y Sí. además no le fue bien y todo lo demás, pero profesionalmente también hay muchos temas que rescatar. Me das un buen dato que no sabía y me llena más de orgullo como argentino, la verdad. Sí, sí, así es. Así que Así que bueno, bueno, Matías, cuando quieras. te agradezco muchísimo por tu tiempo, espero que te hayas sentido a gusto y estamos en contacto. Por favor, muchas gracias, querido. A vos, Un te mando abrazo. un fuerte Un abrazo abrazo. y viva la patria. Viva la patria. Gracias.